Listo, empezamos a grabar. Listo. A ver, ¿alguna sugerencia más, colegas? A ver. Están Profesor, algunos compañeros pidiendo ingresar. No veo a nadie. A ver, voy a nuevamente a Profesor, revisar. buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Profesor, un favor, la grabación, el link de la grabación lo va a mandar al grupo de WhatsApp o la plataforma. Eh, yo ya lo estoy grabando acá, señorita, en segundo plano. Ujú. sí, pero profesor, el link, ¿dónde lo va a enviar para nosotros poder observarlo, ¿no? Volver a ver la clase? Ya, no se preocupe. Yo lo voy a enviar a ustedes. Al delegado nada más me pasen la voz, por favor, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. No veo a nadie que se quiera juntar, ¿ah? Ya, ya, podrías confirmar el horario así verbalmente para apuntar y ya está listo para la siguiente semana. No se preocupe, compañero. A ver, es casi técnicamente lo que ya habíamos acordado el día de ayer. Bueno, hoy día virtual. El sábado 13 vamos a hacer presencial base de datos. ¿No? Ojo, De vuelvo a 8 reiterar. de 8 de la mañana a 10 de la mañana hemos quedado, ¿no es así? Exacto, sí. Esto es solamente para base de datos, no confundir con herramientas interactivas, de que eso sí lo llevamos domingo virtual, ¿no? El día 13, base de datos va a ser presencial, sábado 13, de ahí el domingo 21 y domingo 28 va a ser virtual, mayo, de ahí tenemos el 3 de junio, sábado 3 de junio, presencial, base de datos, de ahí tenemos domingo 11 y domingo 18 de junio virtual. Luego tenemos el sábado 24 de junio presencial. Luego tenemos el domingo 2 y domingo 9 de julio virtual. De ahí el 15 de julio, sábado 15 de julio presencial. De ahí el domingo 23 y domingo 30 virtual. Y bueno, llegamos hasta el sábado 5 de agosto presencial. Eso es lo que tenemos hasta ahora el horario. Bien, colegas, seguimos entonces. Vamos a ahora sí empezar a desarrollar la clase del día de hoy, que yo ya tengo pues así aquí listo ustedes, ¿no? Bien, a ver, listo. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? Sí, profesor, Bien, sí se ve. bien. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que vendría a ser una base de datos en sí. Para eso nosotros tenemos que saber qué cosa es un gestor de base de datos, ¿ya? El gestor de base de datos va a ser el aplicativo que va a manejar la base de datos, ¿ya? Para eso tenemos varias aplicaciones que nos va a ayudar a manejar la base de datos. ¿Qué queremos nosotros conseguir? ¿Ya? ¿Qué queremos conseguir nosotros eh, con este gestor de base de datos? A ver, para empezar, ¿qué es un gestor de base de datos? El gestor de base de datos va a ser eh, esa aplicación que va a manejar la base de datos y lo va a relacionar con el usuario. Es decir, va a ser el puente donde va a poder eh, intercomunicarse entre una base de datos y el usuario. El usuario podemos ser nosotros. ¿Y cuál es la base de datos? Es lo que está en la computadora. Entonces la aplicación que me va a permitir manejar esa base de datos va a ser el gestor de base de datos. ¿Se entiende? Muy bien. A ver, el gestor de base de datos debe tener ciertas características. Debe ser claro, debe ser sencillo y debe ser ordenado. Ese es el propósito de un gestor de base de datos. ¿Ya, colegas? Bien. Yo el PPT lo voy a subir a la plataforma, no se preocupen, ¿ya? Listo. Eh, Debemos reconocer nosotros que los gestores de base de datos existen hoy en día en el mercado.
de dos tipos, los libres y los no libres. ¿Ya? Dentro de los libres, por ejemplo, tenemos el gestor de base de datos MySQL, el Firebird, el LSQLite, el PostgreScript. ¿Ya? Esos son los libres. Y los no libres, es decir, los pagados, los que tienen derecho de autor, ¿no? Corporation, como dicen, ¿no? Tenemos el Oracle, el FOSPRO, el SQL Server, el Border Interface. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Bien. Recordemos que la diferencia entre los libres y no los libres, hay mucho que decir, ¿no? Los libres no tienen soporte, mientras los no libres, como son pagados, sí tienen soporte. Soporte me refiero a que tiene una actualización, tiene una mejora, tiene una mejor presentación. En cambio, los libres son las famosas aplicaciones gratuitas que no tienen, pues así, facilidad, hay errores, son lentos, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo diferenciar ya desde un inicio. El día de hoy ya deben ustedes estar familiarizándose ustedes con estas aplicaciones, ¿no? Estamos hablando de gestores de base de datos. ¿Qué es un gestor? Es el intermediario entre la base de datos y el usuario. ¿Ya, colegas? Muy bien. Seguimos. A ver. Dentro de los gestores de base de datos... Profesor, disculpe que lo interrumpa. Por favor, ¿podría ampliar la pantalla? Es que se me complica poderlo leer, por favor. usted en celular. No, sino que estoy con una laptop. A ver, ahí. ¿Está bien ahí? Sí, muchas gracias y disculpe la interrupción. Ya, señorita. No se preocupe, colega. Bien, a ver. Debemos reconocer nosotros que dentro de los gestores de base de datos hay un orden de prioridad. Es decir, ¿cuál de todos los gestores es mejor? Hoy en día, por ejemplo, la RENIET, por ejemplo, la Policía Nacional, por ejemplo, los bancos, utilizan diferentes gestores de base de datos. Para eso nosotros debemos ser conocedores de cuál será el mejor gestor de base de datos. ¿Se entiende? Usted como docente debe conocer esos gestores de base de datos. Debe tenerlo a la mente. Debe saber de eso. Usted va a ser informático. A ver, uno de los mejores gestores de base de datos que se utiliza hoy en día es el MySQL. Este MySQL viene ya en modo gratuito, ya cuando usted compra un dominio o cuando usted compra una página web, viene en la nube ya este gestor de base de datos MySQL. Luego viene, según la categoría de velocidad, es decir, de rendimiento, el PostgreScript SQL. Si queremos un gestor de base de datos más robusto, más estructurado, más seguro, vamos a manejar el SQL Server, que por cierto ese SQL Server ya es un gestor de base de datos más garantizado, más ordenado y más sólido, se podría decir, ¿no? Y si queremos de repente manejar miles de registros, ¿no? En tiempo real, vamos a utilizar el gestor de base de datos Oracle. El Oracle es uno de los mejores gestores de base de datos que trabaja pues en tiempo real, ¿no? ¿Se entiende? Bien, entonces tenemos desde el MySQL hasta el Oracle. Miren que el SQL está también, es así, como uno de los favoritos, ¿no? Muy bien. A ver, luego tenemos nosotros la compatibilidad. ¿Qué tan compatibles son estos gestores de base de datos con respecto a los sistemas operativos? Usted ya sabe lo que es un sistema operativo, me imagino, ¿no? Usted sabe lo que es Windows, lo que es Linux y lo que es Unix, ¿no es así? Esos tres sistemas operativos son los que más se manejan hoy en día en las computadoras a nivel mundial. Unix, por ejemplo, trabaja en plataformas de multiusuarios. Linux trabaja en modo monousuario.
Windows también trabaja en modo monousuario. ¿Ya? Y miren la compatibilidad que existe con nuestros sistemas operativos. El MySQL trabaja tranquilamente con cualquiera de los tres sistemas operativos que hoy en día se maneja. Por si acaso, colegas, les voy comentando a ustedes algo rápido y algo bien sencillo que usted debe tenerlo en su cabecita. Windows vendría a ser el 95-97% de todas las computadoras que se utilizan hoy en día a nivel mundial y que tienen un sistema operativo. El sistema operativo es el primer programa que se maneja en una computadora. Windows abarca el 97% a nivel mundial. Linux le sigue por un 2% a un 2.5%. ¿Se entiende? Unix ya vendría a ser una minoría, un 0.5%, un 0.3%. Y ya hay otros sistemas operativos que ya son usados también, pero con menor proporción y menor porcentaje. Es decir, si nosotros queremos trabajar de repente con las computadoras que se manejan hoy en día los usuarios a nivel mundial, nos vamos a dar cuenta que las computadoras que más usan un sistema operativo, ¿cuál es? ¿Windows, Linux o Unix? Windows. Windows. ¿Se entiende? Si usted fuera un empresario y quiere vender un producto, vamos a imaginar que usted creó las películas 5K, ¿no? Y usted quiere vender ese dispositivo, ¿no? Al mundo, ¿no? Y usted va a fabricar, pues así, qué sé yo, ese dispositivo, ese aparato, pero ese aparato se va a comunicar con una computadora. Dígame usted, ¿con cuál de los sistemas operativos usted trabajaría para que pueda vender más su producto? ¿Con Windows, Linux o Unix? Con Windows. Obviamente que es con Windows. Entonces, por lógica simple, colegas, Windows, profesor. claro, con Windows. Por lógica simple, colegas, O sea, que les en otras puedo palabras decir, es más comercial. claro, por lógica simple, entonces no hay que ser tan adivino ni buscar alguna estadística. Es sencillo. Windows maneja el mundo informático. Entonces, ¿qué quiere decir? Si va a haber un empresario que va a querer vender un producto nuevo, lo va a tener que realizar o vender inclinándose para qué sistema operativo, para Windows, ¿no es así? Por lógica simple, ¿no es así? Y Windows, por ser uno de los sistemas operativos más usados, va a tener mayor cantidad de enemigos, va a tener mayor cantidad de, como quien dice, piratería, hackeadores, ¿no? Y un montón de programas dañinos, ¿no es así? Mientras que Linux, como nadie lo usa Linux, ¿no es así? Linux es más puro, más limpio. Y Unix, menos. Es decir, si usted instala en su casa una computadora con Linux, usted prácticamente no va a sufrir de virus, prácticamente usted no va a sufrir nada de problemas informáticos, porque Linux no es muy usado y no tiene muchos competidores y no hay muchos enemigos contra el Linux. En cambio, Windows, por lo que es más usado a nivel mundial, tiene más hackeadores, más, como quien dice, ¿no? Problemas informáticos. ¿Por qué? Porque es el más comercial, pues. ¿Se entiende, colegas? Bien. El PostScript, ya SQL, también es compatible con los tres sistemas operativos. El Oracle también es compatible con los tres sistemas operativos. Mientras que el SQL Server solamente es compatible con ¿quién? Con Windows. ¿Se entiende? SQL no funciona con Linux. SQL no es compatible con Unix. ¿Se entiende? Entonces, si usted va a desarrollar algún sistema, por ejemplo en Visual.net, o de repente en FOSPRO, o de repente usted, por ejemplo, en Java, va a realizar usted un sistema, y ese sistema va a manejar un gestor de base de datos, una base de datos. Esa base de datos puede ser MySQL, puede ser PostgreSQL, Oracle o SQL Server. Entonces usted tiene que ver
Tiene que ver qué tan compatible es su base de datos, ¿ya? Con el sistema que usted va a manejar. Yo, por ejemplo, voy a utilizar el .NET, Visual.net. Visual.net es compatible con Windows. Y también mi base de datos, que es SQL, también es compatible con Windows. Pero de repente se me ocurre trabajar con Linux. Voy a trabajar Java en Linux. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo utilizar SQL Server. Tengo que utilizar ¿qué base de datos? En Oracle. ¿Se entiende? En Oracle, ¿no? Entonces, esto ya es un poquito más profundo, ¿no? Un poquito más desarrollado, más dedicado. Eso usted tiene que tenerlo presente, ¿ya? Muy bien. Seguimos. A ver, si hablamos de compatibilidad, vamos a hablar nosotros también de las características de los gestores de base de datos. Por ejemplo, sabemos que cada lenguaje de programación maneja ciertas codificaciones, que vendría a ser la integridad referencial, transacciones y el intercambio de datos, que es el Unicode. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que MySQL, PostgreSQL, Oracle son compatibles con todas esas características de los lenguajes de programación, a excepción de SQL Server, que tiene problemas así con las transacciones y el Unicode. ¿Ya? Eso ya es más que nada, esta pantalla es para aquellos que son desarrolladores de lenguaje de programación. Nosotros no vamos a manejar esto de aquí. Nosotros vamos a manejar esto de aquí, ¿no? Con sistemas operativos. ¿Ya, colegas? Muy bien. También manejamos acá la referencia con los lenguajes de programación. Por ejemplo, tenemos los lenguajes de programación, el C, el C++, C++, el TCL, el lenguaje de programación Delphi, el Python, el PHP y el Java. Y vamos a darnos cuenta si estos lenguajes de programación son compatibles con SQL o Oracle, que son los mejores gestores de base de datos. Y nos damos cuenta que todos los lenguajes de programación son compatibles ¿con quién? Con SQL Server. Pero con Oracle solamente hay compatibilidad con lenguaje C, con lenguajes Delphi, y con lenguaje PHP, y con lenguaje Java. Les pregunto a ustedes, colegas, ¿han escuchado ustedes de estos lenguajes de programación? C, C++, TCL, Delphi, Python, PHP, Java. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Alguna vez? Sí, algunos. ¿Sí? A ver, Python, ¿algún otro Java. colega que quiera comentar? ¿Han escuchado esos lenguajes de programación? Java, sí, profesor. Sí, profesor. Sí, muy Java, bien, sí, ¿no? escuchado, C++. Ajá, PHP, Java, Python. claro, ¿no? Entonces, esos lenguajes de programación son compatibles con estos gestores de base de datos. Ya, colegas, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Usted que va a ser informático, tiene que tener usted presente lo que venía a ser los lenguajes de programación. Por si acaso, yo no soy el docente responsable de los lenguajes de programación. Me imagino que ustedes están llevando lenguaje de programación, ¿es así? ¿Han llevado? Estamos llevando. Ya. ¿Están llevando, me imagino, Visual o lenguaje C? Sí, estamos iniciando, profesor. Bueno, eso yo no quiero ser partícipe ni tampoco quiero interrumpir la forma de trabajo del docente, pero usted tiene que ser conocedor de todo eso. Nosotros en base de datos tenemos que hablar en forma ya objetiva y general, no en la parte de nuestros gestores de base de datos. Aquí justamente estamos hablando de lenguaje de programación. ¿Ya, colegas? Muy bien. A ver. Acá vamos a ver que los gestores de base de datos tienen un mejor rendimiento el Oracle, el PostgreSQL y SQL Server. ¿Ya? Bien. Aquí, por ejemplo, voy a engrandar la pantalla para que lo puedan ver mejor. Bien. A ver. Tenemos tres gestores de base de datos por excelencia. El Oracle, el SQL Server
y PostgreScript SQL. ¿Ya? Vamos a imaginar que estas gestores de base de datos ya van a trabajar con 100.000 registros a la vez. Usted cuando va al banco, por ejemplo, ya se va a dar cuenta que el banco tiene alrededor de 100.000 usuarios en tiempo real que están trabajando con sus cajeros, ya, y todos están manejando, es así, el sistema. Y el banco está trabajando con Oracle, está trabajando con SQL Server, está trabajando con PostgreScript. Vamos a dar cuenta qué tanto demora el PostgreScript en nanosegundos cuando los 100.000 usuarios hacen uso, ¿no?, de este gestor de base de datos. Nos vamos a dar cuenta que el PostgreScript SQL demora 703 nanosegundos. ¿Qué quiere decir? Casi, ¿es así?, un segundo. El SQL Server demora 453 nanosegundos. Casi medio segundo prácticamente, ¿no? Y el Oracle, un nanosegundo. Entonces, aquí en la gráfica de la parte de abajo, vamos a observar nosotros que tenemos que, por ejemplo, el PostgreScript SQL tiene mayor demora en cuestión de búsqueda de información, ¿no es así? Mientras que el SQL tiene mayor rendimiento en la búsqueda, ¿no es así? Y el Oracle prácticamente no tiene ninguna demora en cuestiones de búsqueda. ¿Para qué es bueno esto de aquí, colegas? A ver, les explico. Vamos a imaginar que yo tengo una cuenta en el BCP, ¿ya? Y resulta que mi tarjeta de ahorros la han clonado, ¿ya? Y como la han clonado, quiere decir que es idéntica, esta tarjeta la van a llevar a la selva, ¿ya? Y al mismo tiempo, esa tarjeta clonada con mi tarjeta real que yo tengo acá en Lima, vamos a hacer el retiro del dinero. Vamos a imaginar que yo tengo 1.000 soles en el banco, ¿ya? En el BCP. Mi tarjeta clonada va a hacer el retiro de 1.000 soles. Y yo también voy a hacer el retiro de 1.000 soles. Al mismo tiempo. ¿Me dejo entender? Listo. Si el banco usaría el PostgreScript SQL, va a haber un conflicto de datos. ¿Por qué? Porque si los dos ingresamos al mismo tiempo el pedido del retiro de los 1.000 soles, uno de los dos va a tener un retraso. ¿Me va a entender? Y ese retraso, de repente yo ya retiré y la base de datos no se ha actualizado. Va a pasar medio segundo y entonces en ese medio segundo puede haber un error, ¿no? Y también puede retirar 1.000 soles al otro lado del, ¿no?, en la selva con mi tarjeta clonada. ¿Me hago entender? Entonces va a haber un error tremendo, el sistema no va a trabajar bien, va a sufrir, pues así, un daño tremendo. El SQL es más rápido, pero el gestor de base de datos más robusto, más rápido, que se podría decir en forma general, es el Oracle. Es decir, si yo retiro el dinero ahorita y el banco BCP trabaja con el gestor de base de datos Oracle, en menos de un nanosegundo se va a actualizar la base de datos. Y al otro lado del mundo, donde está mi tarjeta clonada, va a tratar de sacar el dinero de mi cuenta, pero ya está actualizado. No va a demorar nada el banco. ¿Por qué? Porque está manejando Oracle. Y Oracle lo tiene actualizado con 0 segundos de tiempo de retraso. ¿Me vas a entender? Entonces, miren la diferencia. El PostgreScript SQL tiene una demora. El SQL también tiene una demora. Pero el gestor de base de datos Oracle no tiene ninguna
demora, va a ser más rápido. ¿Se entiende? Profesor, entonces, disculpe, profesor, entonces quiere decir que los bancos trabajan con SQL. No, los bancos trabajan Ah, con no, no, Oracle. Oracle, con Oracle, perdón. Con Con eso. Oracle trabajan. Ah, ya, La muy bien. RENIET, la RENIET, DESI y los bancos trabajan con Oracle, ¿no? Si, por ejemplo, tuviéramos nosotros de repente una tiendita, ¿ya? Una tiendita pues no tiene 100.000 usuarios, ¿no? Tendríamos de repente 2, 3 terminales, ¿es así? En una tienda. De repente la tienda tiene una sucursal, una segunda tienda, de repente a una cuadra o a 2 cuadras. ¿Qué gestor de base de datos manejaríamos? ¿Oracle? No hay ¿SQL? necesidad, no hay necesidad. ¿Ah? ¿Cuál sería? Cualquiera de ellos. ¿Cuál sería? Lo más recomendable sería Oracle porque para evitar problemas, porque se actualiza en instantes. Claro, pero hay un pequeño detalle, colegas. Hay que reconocer que el Oracle es pesado, ¿no? Tiene un costo elevado, ¿es así? Y el Oracle es más que nada para datos inmensos. ¿Me va a entender? O sea, cuando hay varios usuarios que se conectan a la vez. Pero en una tienda, ¿cuántos usuarios puede haber? 50, 100, dependiendo. Depende. Profesor, en ese caso se usaría Excel, pienso, ¿no? En ese caso, por ejemplo, vamos a imaginar una tienda. Una tienda tiene pues 2 cajas. O sea, 2 usuarios. ¿Es así? Vamos a imaginar que esa tienda tiene una sucursal a una cuadra. Tiene 2 cajas más. Serían 4 usuarios. Entonces, Oracle sería... Claro, estaría bien Oracle, ¿no? Pero la inversión en Oracle es demasiado elevado. Entonces, el sistema que se va a utilizar en esa tienda, se recomienda utilizar mejor el MySQL. ¿Se entiende? El MySQL es el más sencillo, menos propenso, poner así, Y más liviano, económico. más económico, ¿no? Y es libre. El MySQL no se paga, es libre. El MySQL, el SQL sí se paga, ¿ya? En cambio, el Oracle pues es recontrapagado, pues obviamente. ¿Se entiende? Es recontrapagado. Persona pregunta, sé que las tiendas, por ejemplo, Saga Falabella, Ripley, ellas trabajan con ese sistema con Oracle. Ellos podrían manejar el Oracle, pero en realidad ellos tienen un margen de error y manejan pues el sistema en SQL. No se dan el lujo de manejar Oracle, porque Oracle es bien carísimo el mantenimiento. Es caro, ¿no? Tienen que manejar sistemas complicados. Saga Falabella, por ejemplo, en una tienda de Saga, ¿cuántas cajas hay? ¿2, 3, 4? 4 cajas. Tiene 4 Aproximadamente cajas. 4, 4 cajas. 4, 5. Ya. Cuatro, Tendríamos que multiplicarlo por todas las tiendas que Por están. todas las tiendas. A eso me refiero. Entonces, vamos a imaginar que serán, ¿cuánto? ¿Serán 1.000 cajas a nivel de Lima? ¿A nivel de Perú? Sí, en promedio puede ser. Ya. Entonces 1.000 está dentro del margen de SQL. ¿Me va a entender? Sí. Es manejable. Pero si vamos a un banco BCP, a la RENIET, por ejemplo, a la Policía Nacional, ¿usted cree que sería conveniente trabajar SQL? No, ¿no es así? ¿Por qué? Porque necesitamos datos exactos, ¿no es así? Datos al toque, al mismo instante, ¿no es así? No es que alguien por ahí haya nacido o de repente alguien ha hecho una modificación en su cuenta. Entonces necesitamos ya algo más seguro, ¿no? Algo más estable. Entonces el SQL va a ser para grandes entidades, ¿no es así? Como es la RENIET, como son los bancos, ¿no es así? Pero ya las entidades que son menos propensos, menos usuarios, ya pues van a manejar el SQL. ¿Se entiende, colegas? Sí, profesor, se entiende entonces que Oracle es ese por lo costoso que es, o sea, lo costoso que usted menciona que es. Quiere decir también por los beneficios que brinda y el soporte que tiene esta. Claro, sí. Les comento que si usted averigua en internet cuánto está el costo del uso del SQL y del Oracle,
El Oracle pues no baja de 3.000 a 5.000 soles el uso de un terminal, mientras que el SQL pues está oscilando en 3.000 soles, ¿no? El uso de un gestor de base de datos, mientras que el MySQL es libre. Entonces, debemos reconocer nosotros que si tenemos menos de 5.000 usuarios, o mejor dicho, menos de 5.000 terminales, ya podemos trabajar con Access o MySQL. Si tenemos menos de 100.000, podemos trabajar con SQL. Pero si tenemos más de 100.000 usuarios que se conectan a la vez, entonces ahí sí tenemos que trabajar con Oracle. ¿Se entiende, colegas? Sí, profesor. ¿Se entiende, colegas? Ahí el resto va entendiendo o Sí, profesor. Muy claro sus ejemplos. o se quieren cambiar de especialidad. No sé, están a tiempo, ¿ah? No hay problema. Ya, profesor. ¿Ya? Claro, profesor. De repente alguien de ustedes se quiere cambiar de especialidad y dice que el profesor está volando alto. Dice que no entiendo nada. Dice, no, está a tiempo, ¿ah? Se puede cambiar de especialidad todavía, ¿ya? Profesor, una sugerencia. Sí, Verónica. Dime. Sí, podría mandarnos los PPT antes para imprimirlos. Lo que pasa es que yo suelo hacer anotaciones al costadito. Usted está dando datos interesantes. Ya. Sí, lo que pasa es que como es la primera clase, señorita, yo el día de hoy lo voy a tratar de enviarlo a más tarde mañana. No se preocupe, señorita Verónica, ¿ya? Me refiero que lo mande antes, por ejemplo, la clase 2. Ya. Para poder ir leyendo, porque la verdad es que nosotros no manejamos estos términos. Correcto, no hay problema, ya. Entonces a partir de la próxima clase lo voy a enviar antes, ¿ya? Y de frente voy a tomar orales, ¿ya? Está bien, ¿ya? Listo. A ver, ¿alguna sugerencia más ahí, por ahí? A ver. Profesor, buenos días. En la comparación, quería preguntarle hace rato, pero en la comparación, ¿por qué no menciona la base de datos de Amazon? Porque escuché que hay plataformas educativas que trabajan con la base de datos de Amazon. Ya, Amazon, por si acaso, solamente es un puente. No tiene una base de datos en sí directa. Él utiliza varios gestores de base de datos. Amazon utiliza, pues, qué sé yo, puede utilizar Oracle, puede ser SQL. Tendremos que averiguar exactamente con qué gestor de base de datos trabaja Amazon. Además, Amazon es full nube. Es full nube. ¿Qué quiere decir? Que ya no trabaja, pues, no con SQL. Por ejemplo, SQL no trabaja en la nube. Oracle sí trabaja en la nube, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. ¿Ya? Bien. Listo. Entramos ahora sí lo que vendría a ser diagramas de entidad-relación. Según el sílabus que tenemos acá. A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde está el sílabus? Lo tengo acá, creo. Sí, a ver. Acá está. Entidad relación, ¿no? Interpretar y relacionar los conceptos básicos de base de datos. Aquí vendría a ser lo que vendría a ser entidad relación para poder trabajar nosotros con lo que vendría a ser un gestor de base de datos. ¿Ya? A ver, son 9:30, no quiero que se me desmayen. A ver, hacemos un pequeño break de 10 minutos, ¿les parece? Ok, profesor, para tomar agüita. Sí. Gracias, profesor. Me imagino que estarán con su café o de repente están dormidos o bueno, el delegado que pase lista, ¿ya? Delegado, no se olvide la asistencia. Profesor. Sí, profesor, antes de que termine la clase voy a pasar la lista. Profesor, ¿había posibilidad de que, no sé, volvamos a iniciar el Meet? Porque tenemos compañeros que están aduciendo que no pueden ingresar. Sí, hay como 4. Sí, profesor, hasta el momento. Están mandando mensajes en WhatsApp. No, yo estoy acá en línea y no veo a nadie que está ingresando. O podríamos salir y volver a ingresar de nuevo de repente. Ya, si no lo cerramos un ratito y volvemos a ingresar. Si no es mucha molestia, de repente crear un nuevo link, de repente hay algún conflicto, no sé qué cosa pudiera estar pasando. Ya, no sé a ver, si voy a cerrarlo y en 10 minutos regresamos. ¿Les parece? Ya, profesor. Listo. Tome su agüita,
Tome ahí su agüita. Gracias. Ya, hora del Gracias. WhatsAppeo a los colegas. Listo.